¿Desde cuándo un videojuego funciona? ¿Desde cuándo no es una simple pérdida de tiempo? Puedes imaginar que lo es fácilmente desde una tercera persona, y más si esa persona es mayor. Por lo tanto, la gente de la anterior generación no conocían los mensajes de los juegos actuales, y se quedaban con la imagen de que esas naves en blanco y negro eran una tontería, a pesar de ser una revolución tecnológica en su tiempo. Actualmente los juegos se conocen bastante por ser un medio más de entretenimiento. Al igual que en los libros, o en las películas, o en las series, los videojuegos tienen distintos tipos de gente que disfrutan de su contenido. En este caso, distintos tipos de gamers. Puedes identificarte fácilmente con algunos ejemplos. Puedes ser el gamer que simplemente disfruta de algunos videojuegos, o de muchos, pero juegas de vez en cuando. En ese caso, serías un gamer casual. Si estás muy implicado en la cultura gamer y quieres conocer más sobre el juego que juegas, serías un gamer hardcore. Si eres un jugador profesional y participas en torneos de Fortnite cada 2x3, si juegas a tiempo completo y te dedicas solo a los videojuegos, serías un pro gamer. Y así muchas más definiciones de las cuales no es el momento de hablar. ¿Por qué un juego no puede enseñarte algo? Está bien que sea un medio de entretenimiento, pero cada juego, famoso o no, tiene un objetivo. Hasta ahora, en el canal, he analizado dos juegos que parecen demasiado simples con sus objetivos, pero tienen algo escondido abajo, casi como un mensaje que se le muestra a los que están dispuestos a mirar debajo del iceberg. Solo pregúntale a los fans de Life is Strange si sus emociones no se amplificaron al jugar esta belleza, o a los locos del Dark Souls si el juego no le ayudó a sobrellevar alguno de sus problemas personales. Los videojuegos tienen algo que ni los libros ni las películas tienen: la capacidad de involucrarte en la narrativa muy activamente. Y si eso se hace bien, puede crear obras de arte, como es el caso de Celeste. Celeste es el vivo ejemplo de lo que es un buen videojuego. Celeste es un rebatimiento al prejuicio de que los videojuegos no enseñan nada, que son una pérdida de tiempo o cualquier otra opinión que hayas escuchado por parte de tus amigos, de tus maestros o incluso tus padres. Celeste entrega al jugador una reflexión asombrosa sobre la ansiedad, la superación propia y la implementación de ambos temas en su magistral diseño de niveles, maravillosa banda sonora y cálido guión. Hoy te demostraré, gracias a Celeste, el impacto emocional que pueden ocasionar los videojuegos en cada persona. Vamos por partes. ¿Qué es Celeste? Celeste es un videojuego de plataformas creado por Mighty Thorson y Nullberry, con una fecha de estreno inicial en el 2018. Su calificación en Steam es bastante alta y si no lo has jugado, vete a jugarlo. Te dejaré el link de Steam en la descripción del video por si quieres comprarlo y descargarlo. ¿De qué va el juego? El tema del juego es simple. Va de controlar a Madeline, una chica que pretende escalar una montaña aparentemente mágica llamada Celeste. ¿La razón? No hay razón, solo quiere superarse. Solo eso. Al ser un videojuego de plataformas será difícil y tendremos que lidiar con las dificultades de cada escenario de niveles. Solo saltamos, nos agarramos y nos impulsamos con un dash. Controles definidos, fáciles de entender y de adaptarse. Como dije antes, el juego será difícil. Al menos la primera vez que lo completé morí unas 3000 veces. Pero Celeste no es simplemente un plataformas exigente, sino que esconde mucho detrás. Forma parte de esos videojuegos que intentan dar una mayor visibilidad a problemas de nuestra sociedad que siguen siendo tabú para alguna parte de la población. No sé por qué, pero siento que mis juegos favoritos siempre tienen esta temática. Madeline es una chica con problemas. Llega hasta la región de la montaña precisamente para intentar recuperarse, ya que, como iremos descubriendo poco a poco, sufre de ansiedad y trastorno mixto de la personalidad, porque la montaña magnifica todos esos problemas para que la protagonista pueda hacerlo frente y pueda superar esas barreras. El primer gran obstáculo contra el que tiene que lidiar está ligado con su otro yo, su versión oscura de sus pensamientos que le entrega miedo y la limita como ser humano, el espejo que muestra su otra cara hasta que se rompe el cristal y sale a flote su otra personalidad, hasta el punto de perseguirla después. Puede que alguna vez tú hayas pasado por un trastorno psicológico, o puede que no, o puede que estés pasando por uno actualmente. Invariablemente todos podemos llegar a sentir una conexión con Madeline y empatizamos con ella porque su conflicto interno es muy real. Según sus palabras, no puede parar de pensar en idioteces que no importan en lo absoluto. Su cerebro se obsesiona por esas estupideces que sucedieron hace una eternidad, que debería tenerlo superado. Esto ya es algo muy denso para un juego pixel art, pero es que Celeste no muestra la depresión como solamente estar triste, y tampoco te dice que si le echas ganas se te va a pasar. Pues no es tan sencillo. Estar en la depresión es como no tener ninguna salida a pesar de que la haya, porque en ese momento parecerá imposible siquiera imaginar la luz. La montaña celeste manifiesta esta sensación para Madeline, como ella misma, con su alter ego malvado. Esta especie de ente la persigue y la acosa constantemente, haciendo ya físico algo que solo ocurría en su cabeza. En el juego, cuando nos encontramos por primera vez con la Madeline malvada, esta nos persigue la ansiedad, nos persigue el miedo. Y es que este alter ego tiene una peculiaridad que ahonda aún más en su razón de ser.
no se mueve salvo que nosotros nos movamos. Es decir, Madeline es la que le da vida a sus miedos e inseguridades. Es ella misma la que se ahoga al sentirse acosada por algo que existe porque ella quiere que exista y la agobia porque ella permite que la agobie. Madeline al verla no se da cuenta de este tema, y a decir verdad yo tampoco me di cuenta la primera vez que jugué esta parte. Casi como que caí en la misma red de anticontrol que Madeline, pero con las mecánicas de un videojuego. Fui rápido, huyendo constantemente de eso que me seguía y me forzaba a cometer errores sin caer en la cuenta de que siempre iba un paso por delante y que podía manejar a mi antojo su recorrido. El juego de esta manera me gritó que somos dueños de nuestros miedos e inseguridades. En otra parte del juego podemos darnos cuenta de otro de los problemas de Madeline. Madeline continúa con su objetivo de escalar la montaña ignorando su ansiedad casi como puede y llega a un hotel dirigido por un fantasma. Un fantasma inseguro y bipolar. Theo, un personaje importante en la historia y nuestro compañero ocasional, nos insta a abandonarlo y dejar ahí tirado al fantasmagórico gerente, que no se fía. Pero Madeline no puede abandonar a una persona que está en apuros, ya que el señor Oshiro, o sea, el fantasma, sufre por el estado en el que se encuentra el hotel. Madeline, empática como es, se empeña a ayudar a otros sin importar cuántos se están aprovechando de ella. Y aquí es donde entra el otro problema del que hablaba antes: su incapacidad de decir no. La buena fe y la empatía de Madeline hace que tenga que realizar tareas tediosas simplemente por el hecho de ayudar a una persona que lo necesita, pero en cambio no le agradece nada. Esto hace que nuestra protagonista vaya poco a poco añadiendo gotas al vaso de su paciencia hasta colmarlo, y cuando se colma aparece el ente, su yo malvado, que agrede verbalmente al señor Oshiro, según sus palabras. En este punto la malvada Madeline nos ayuda y nos hace avanzar. Nos enseña una lección de vida basada en que a veces no puedes dejar que te pisen. Algo como esto es incapaz de hacer la Madeline buena, pues supone un estrés inmenso para su personalidad, así que prefiere tragar con todo lo malo. Así, el juego nos explica que a veces esos sentimientos negativos son los que nos ayudan a seguir adelante, siempre que los controlemos, porque si se descontrolan estamos acabados. Un ejemplo de la pérdida del control de Madeline es cuando Theo y ella se suben a un teleférico. Todo va bien, charlan de manera normal, hasta quieren tirarse una selfie, pero de pronto la cabina se para súbitamente. En ese mismo momento el miedo de Madeline aparece, por ende su alter ego también. Nuestra prota comienza a tener dificultades para respirar. La música se tuerce, tensa y comienzan a salir tentáculos por alrededor de la pantalla. La angustia continúa hasta que Theo recuerda un truco que le enseñó su abuelo para calmar esta ansiedad o algún tipo de tensión de momento. El truco va de imaginar una pluma flotando frente a ti. Debes mantener la pluma a flote con tu respiración, así que debes inhalar y expirar de manera relajada constantemente. Nosotros como jugadores controlamos la respiración con las flechas del teclado, pero de manera inconsciente también controlamos nuestra respiración propia para seguir el ritmo de la pluma. Si la música y tensión del momento alteró tu ritmo cardíaco, ahora puedes relajarte y respirar con tranquilidad. Todo esto tiene un significado. Pudo haber sido una simple cinemática sin más, pero de esa manera no hubiésemos conectado con lo que Madeline estaba sintiendo. La ansiedad por sí sola no es mala. Su función biológica es prepararnos para posibles amenazas y tomar acción contra ellas. Pero el problema viene cuando se siente ansiedad de manera patológica, como es el caso de Madeline. El no poder enfrentarte a la ansiedad te llena de culpa. Empiezas a odiar esa parte de ti que lo único que logra es hacerte sentir como basura. Madeline se da cuenta al hablar con Theo de manera intensa que tiene la oportunidad de deshacerse de esa parte de ella. Así que intenta razonar con ella y pedirle que la deje por el bien de ambas. Pero desafortunadamente las cosas no salieron como Madeline esperaba. Su alter ego explota en rabia al entender que Madeline quería eliminarla. Tentáculos por todos lados como un reflejo de miedo e ira. Madeline incluso intenta usar el truco de la pluma, pero ahí ya no funcionó. Su ansiedad la tira por la montaña hacia lo más bajo. Si intentas subir de tus problemas, lo más probable es que no solo no te salga como esperabas, sino que además el resultado será todo lo contrario a lo que habías pensado. Todo el esfuerzo que Madeline había logrado hasta ahora se fue a la basura. Pareciera que no hay manera de recuperarse de esto. Hasta que la protagonista se pregunta: ¿por qué una parte de mí tiene un aspecto tan repulsivo? ¿Por qué esta parte de mí tiene miedo? Esta pregunta desenvolvió la escena más intensa del juego, a mi parecer. Madeline quiere ayudar a esa parte de ella que tiene miedo, a pesar de que su alter ego no se dejó ayudar. Madeline la persigue. Porque sí, si antes éramos nosotros los perseguidos, ahora somos los perseguidores. La protagonista logró darse cuenta tras un duelo contra ella misma de lo más exigente que no había nada malo en estar asustada. Allí llegó la situación donde acabó abrazando su otra parte y su pelo se teñó de color rosa, desbloqueando de ese modo el doble salto, como si hubiese subido de nivel, un hecho que se puede interpretar de diversas maneras, entre ellas que a veces para superar un problema necesitamos de la ayuda de otra persona, aunque seamos nosotros mismos. La depresión, la ansiedad y el miedo son los lastres de la vida de muchas personas. Por ello, juegos como Celeste que abordan esta temática de forma tan amigable deben tener un hueco en el panorama principal. Sé valiente como Madeline y enfréntate a tus miedos. Busca y pide ayuda o refúgiate en aquello que te haga feliz y, por supuesto, nunca te sientas solo, porque no lo estás.
Somos muchas las personas que nos vemos reflejados en Madeline y tenemos nuestras propias celestes, y debemos buscar nuestro Teo antes de sucumbir al abismo. Vaya, menuda intensidad lo de este video. Pero nada, dame un like que yo lo vea y si el video te gustó, porfa, suscríbete. O sea, no cuesta nada darle un botón rojo. Si quieres, coméntame algún juego para hacerle mi análisis emocional o no. Yo soy Linky, cuídense mucho y hasta luego, Banda Max.